Sí, bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo inaugural, podemos decir, de curaduría y fotografía. El ciclo lo comenzamos en realidad la semana pasada dentro de La Vida en Fotos, ¿sí? Con el primer encuentro que hicimos junto a Elio Kapsuk con Julio Menajowski. Y hoy ya directamente hacemos el cambio de nombre a un ciclo de 4 encuentros, nos quedan 3 más, sobre curaduría y fotografía. Puntualmente, hoy el tema será fotografía y rock, y quien modera, y quien dirige, y quien habla, y quien hace todo en este ciclo es Elio Kapsuk, que es un importante curador, con una gran trayectoria, creo que muchos ya lo conocen, saben las cosas que hizo, y las cosas que hace, y las cosas que hará. Tenemos muy buen vínculo, nos vamos como conociendo y planeando proyectos, y este es uno de esos proyectos, el primero que hacemos, que está directamente vinculado a el ciclo que él va a presentar sobre fotografía y curaduría, y hoy puntualmente es rock y fotografía. Así que, Elio, buenas noches, todo tuyo el ciclo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jonás, un placer absoluto estar en este espacio que tan gentilmente cedes. Vos sabés que yo vengo de la producción y de la curaduría. Nosotros sabemos o creemos que sabemos hacer que las cosas ocurran, sabemos hacer muestras, y este es un ámbito distinto para mí, que es el de la posibilidad de compartir en relación a las cosas que hicimos, tratar de conceptualizarlas y poder compartirlas en un ámbito muy significativo para mí, como es la Escuela Motivarte, y sobre todo porque sé que muchos de los que nos están escuchando son fotógrafos, viven y sienten la fotografía. Vos algo lo dijiste en la presentación, yo no soy fotógrafo, no soy especialista en rock, y me he dedicado hace casi 30 años que me dedico a la producción y la gestión cultural, con una especialización en la curaduría de artes visuales, y dentro de las artes visuales con distintos focos, que la idea es recorrer estos distintos encuentros a partir de esos focos. No es más que un disparador para poder abordar en algún momento, o que cada uno lo pueda abordar buscando en internet o las distintas formas de abordaje de estos disparadores. Empezamos el sábado pasado con fotografía, curaduría y memoria. Exacto. El cual, a partir de un ejemplo concreto que hicimos con Julio Menajowski, trabajamos a partir del atentado de la AMIA con una propuesta de diálogo que incluía fotografías de archivo y producción, después de muchos años, una producción en estudio. Hoy nos vamos a dedicar a fotografía, curaduría y rock. No desde los tips que podrían compartir un fotógrafo con otros fotógrafos, sino desde la perspectiva de lo curatorial. ¿En qué me voy a enfocar? Básicamente en los aspectos de la curaduría que integran la conceptualización, la selección, el diseño, en términos generales, de una muestra, y también el diseño de montaje. Siempre me llamó mucho la atención cuando se hablaba de los fotógrafos del rock, clasificar a un artista a partir del objeto al cual fotografía, ¿no? Generalmente cuando uno ve estas caracterizaciones, se pregunta si funciona con otros áreas o segmentos artísticos. Cuando uno los compara, se da cuenta de que hay algo ahí que funciona mal, ¿no? Nosotros
la fotografía es parte de las artes visuales y parte, obviamente, de las expresiones artísticas de las artes visuales, con su lenguaje particular, etcétera, etcétera. ¿Por qué uno debería clasificar a un artista por aquello que fotografía? Bueno, la realidad es que esto no pasa solamente con la fotografía del rock, sino también pasa con otras ramas de las artes visuales, que a veces me parece que están ligados a cierta intención de generar subgéneros que no ayudan. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del arte callejero. ¿Desde cuándo uno define el artista, la característica del artista o el universo del artista a partir del lugar donde produce su obra? Nosotros hablamos del artista de atelier o del escultor de atelier, que es donde trabaja, ¿no? Entonces, ¿por qué la necesidad de especificar el lugar? En el caso del rock, tampoco funcionaría. Digo, nosotros no hablamos de los pintores de desnudos, los pintores de naturalezas muertas. Quizás sí hablamos, o sí hablábamos así hace 100 años, o 120, pero no ahora. Entonces me parece que hay algo ahí que en principio uno debería desconfiar de esos rótulos. Ahora, ¿hay alguna especificidad a partir de lo que uno ve desde la curaduría que tiene o que debería tener, o cuáles son los puntos en común de los artistas que en alguna medida se han dedicado a la temática del rock? Sí. Y son muy diferentes a otras expresiones. Y vale la pena quizás detallarlos. Si bien encasillamos al fotógrafo de rock solamente en un rubro vinculado a quién es mi objeto, el objeto de mi obra, sin embargo, le generamos un amplio abanico de posibilidades artísticas en términos del ancho de banda y de las habilidades en términos técnicos de la fotografía. ¿Esto qué significa? Nosotros hablamos de muchos fotógrafos que son grandes retratistas. También hablamos de grandes artistas que han sido, que han cubierto, reporteros gráficos, artistas que han cubierto conflictos, que han cubierto otros tipos de noticias. Ahora, el fotógrafo de rock tiene que cubrir muchos aspectos al mismo tiempo. Por ejemplo, está el vivo. El vivo es uno de los universos del fotógrafo rock. Obviamente que no es el único, y según quien lo mire, ni siquiera es el más importante. Pero es uno de los universos en el cual necesita tener un desarrollo muy particular de trabajar en ese vivo. Después hay otro que está vinculado a, llamémosle, el arte de tapa. Llamémosle esas fotografías, esos retratos, en muchos casos, esas ideas conceptualizadas y realizadas para las tapas, para la difusión, lo que se llaman las imágenes o fotografías de prensa, y también podríamos incluir, y permítanme, digamos, estos ítems podrían estar acá o podrían estar en otro, pero solamente como para coordinar un poco, uno podría también incluir ahí los reportajes, ¿no? Estas notas o reportajes sobre la temática. Y el tercero, y quizás una de las características una de las grandes características de las muestras que vamos a hablar hoy, es lo que yo llamo el mundo íntimo. El mundo íntimo hace que, de alguna manera,
no es una ley absoluta, pero sí lo vamos a ver reflejado en estas 4 muestras, de esta selección de muestras que les quiero presentar hoy, por lo menos para que charlemos, veamos, y después de la hora podamos intercambiar y construir entre todos. Pero a diferencia de otros universos artísticos, la fotografía vinculada al rock genera una relación muy, muy particular entre el artista músico y el artista fotógrafo. Obviamente que esto, tengo ejemplos para darles de que esto no es así, o no es siempre así, pero sí muchas veces es así. Hay algo en este tercer subgrupo, dijimos el vivo, dijimos el arte de tapa, que engloba tanto las fotos promocionales como los reportajes. Y está este mundo íntimo en el cual es a veces difícil de separar entre este fotógrafo, este artista, o esta fotógrafa o fotógrafo, y el mundo del artista, porque pertenecen o han pertenecido a un mismo universo. Muchos de los fotógrafos históricos, fotógrafas y fotógrafos históricos del rock han sido parte de ese mundo del rock. Cuando hablamos del mundo del rock, no podemos hablar solamente de los músicos. Tenemos que hablar de los productores, tenemos que hablar de los editores, de los periodistas, de los escritores, de los amigos, de las musas, de un montón. Y en ese mundo, en ese universo también están los fotógrafos. Bob Gruen se siente muy cómodo, y es la primera muestra que vamos a hablar, cuando él dice que es un rock and roll photographer, ¿no? Que es digamos, son parte del mundo del rock, son casi estrellas de rock. Vamos a hablar de 4 muestras. La primera, una muestra de Bob Gruen, fotógrafo norteamericano, que en el 2013 hicimos una muestra que se llamó John Lennon, sus años en Nueva York. Abarcaba imágenes de 1971 a 1980, en el cual vamos a ver que están reflejados estos 3 momentos, tanto el vivo, los íntimos y estos retratos o producciones de difusión, en el cual yo no sé si ahí ya tenés algunas imágenes para poner. Sí, sí, estoy tirando así todo el material y después cuando me digas pongo el video, cuando vos me digas así para el video. Perfecto. Bueno, ahí lo tenemos a Bob Gruen. Una de las cosas fundamentales para todas las cosas y también para las muestras es tener muy claro cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que uno quiere transmitir con esa determinada muestra? Estamos hablando en estos casos de distintos caminos que se pueden tomar. Un camino es una muestra fotográfica, donde el eje, el centro, está en la expresión fotográfica. Y la otra es poder contar una historia a partir del testimonio exclusivo y maravilloso de un testigo en particular, en este caso Bob Gruen, en el cual la muestra fotográfica se transforma, ¿no?, en lo que llamamos parte del show del rock, una exposición como parte de aquello mismo que refleja la obra del artista.
Dicho de otra manera, no hay una sola respuesta, para este tipo de preguntas. ¿Cuál es la muestra? ¿Nos gusta más una muestra centrada en la fotografía o centrada en las historias? Digo, la realidad es que hay muchas posibilidades y siempre va a depender no del gusto personal, sino de la necesidad y del objetivo que uno perseguía. Eso también incluye parte del trabajo nuestro. Parte del trabajo del curador tiene que ver con la selección. La selección no es solamente algo que está vinculado al gusto personal, sino que está vinculado para cumplir un objetivo de una muestra en particular. En este caso, la muestra también puede ser un show. Un show en el mejor de los sentidos. Un show en el mejor de los sentidos vinculado a que si un recital es también la posibilidad de realizar un viaje en los distintos sentidos, este tipo de muestras también podría convertirse en eso. Y eso fue la decisión. Las primeras fotos que ustedes vieron eran fotos del estudio de Bob Gruen en Nueva York. La realidad es que a nosotros nos habían llegado un primer material, sin conocer al artista, un material con 40 fotos y un pedido de hacer una muestra, lo cual dijimos automáticamente, nosotros no podemos hacer esta muestra, porque una de las cosas fundamentales del trabajo de la curaduría es, en el caso que obviamente se pueda, es trabajar con el artista. Hay ahí un trabajo fundamental de construcción colectiva, no de tensión, pero sí de construcción colectiva, y que tiene que empezar sí o sí con un conocimiento del curador, no de algo ya seleccionado, sino del universo con el cual se puede trabajar. Nosotros sabíamos que teníamos la sala más grande del Centro Cultural Recoleta y sabíamos que esta muestra iba a ser parte de un festival que se llama, creo que se sigue llamando Ciudad Emergente, ¿no? Y que por las características del festival estaba vinculado a una actividad masiva. Entonces nos pareció que obviamente la cantidad de fotos no correspondía con una necesidad, sino que sentíamos que había algo que nos estábamos perdiendo en la posibilidad de generar este encuentro con Bob Gruen. Yo tuve el placer de viajar a Nueva York y encontrarme con él, y en principio, obviamente, ver el material que él que había seleccionado, y a partir de ahí, con mucha generosidad, con muchísima generosidad, abrió sus archivos. Y ahí podemos hablar, la muestra al final terminó en 120 fotos, o sea, elegimos algo así como 90 fotos más, 90 fotos más, y ahí detengámonos un minuto en esta foto, Jonás, si podemos ir a la foto anterior. Una de las cosas que yo le había pedido especialmente a Bob era ver y que podamos poner en la exposición las fotos vintage, o sea, las fotos reveladas en el momento que fueron sacadas, o sea, las fotos en papel, a lo cual ahí se generó, sí, una pequeña tensión, porque los archivos digitales con los cuales nosotros contábamos, nos parecía que había algo de la mística que queríamos mostrar que no estaba, que no lo íbamos a lograr, con estos archivos digitales, y que pedíamos las impresiones en papel de la época, o sea, las imágenes vintage. Ahí hay que entender también las fotos como contexto, ¿no? ¿Qué es lo que vale más de una foto? ¿Qué es lo que vale más de una foto en este mundo del rock
la fotografía. ¿Es válido no ser tan estrictos con la resolución técnica cuando el momento es más importante? O sea, el momento puede ser más importante que la resolución técnica. Obviamente que todas estas preguntas yo he respondido de una forma o de otra según el contexto, ¿ok? Para mí siempre lo temático tiene que ir de la mano de una, digamos, lo temático y la resolución, o sea, la idea y la resolución para generar una obra tienen que ir de la mano. Sin embargo, en este caso en particular, y después fui entendiendo por qué y con la confianza con el artista, había como cierto rechazo de no trabajar, porque él sentía que esas fotos quizás que servían para la época. Imagínense que esas fotos generalmente iban a revistas y a diarios, que la resolución no era la resolución que hoy tenemos. Por lo tanto, había cosas que no se veían. Él sentía que tantos años después, esas fotos podían determinar algún tipo de falta. En chiste, cuando yo le preguntaba de qué me estaba hablando, en un momento él me dice, bueno, John me llamaba Bob fuera de foco Gruen. Ahora, hay que entender también el contexto. Y esto no significa una ley para siempre. Pero a mí me importaba muchísimo traer el trabajo original. Y en esa foto que yo te había pedido, Jonás, que ahora lo vamos a ver, hay una pared en la cual yo le pedí ver los contactos, yo le pedí ver los negativos, ¿ok? Ver los negativos. Los negativos son, o sea, todas las fotos, más allá de las fotos emblemáticas, las tomas no elegidas. Y si bien no pudimos poner muchas fotos vintage, esa pared, dejamos una pared entera con un gran ploteo, acá está, con un gran ploteo de todas las fotos que tenían los rollos, las elegidas y no elegidas. Me parece que fue un acto de muchísima generosidad de parte de él. Era la primera vez que se mostraba de esta manera, y generaba, ¿no?, esta idea de que la fotografía en general, la fotografía del rock, pero la fotografía en general, necesita de un proceso en el cual nosotros después vemos una que es perfecta o casi perfecta o icónica, pero quizás tiene un rollo entero de fotos que no lo fueron, que no fueron ni tan perfectas ni que se convirtieron icónicas. Ojo, es importantísimo volver a ver. Es importantísimo porque la selección que uno hace como artista o como curador también depende del momento. Yo estoy seguro, me ha pasado a mí en la selección de un mismo artista, cosas que en determinado momento, tanto de pintura como de fotografía, no me interesaban hace 15, 20 años, hoy me parecen un hallazgo, aunque ya las conocía. Pero me parece que en este momento, me parecía que en este momento podía tener una resignificación de algo que no lo vi. Quizás me equivoqué, no lo vi en otros momentos. Por lo tanto, hubo en esta muestra volver a ver esos negativos y algunas fotos con el acuerdo de Bob, que no eran parte de esa selección original de 30 fotografías, se pudieron incorporar. La relación del artista con su archivo negativo digital es una relación que vale la pena volver
a ver con el tiempo, y que entender que una selección, tanto la que hace el artista como la que hace un curador, puede cambiar. Si querés, podemos ver un poco el video que planteaba la muestra. La muestra, obviamente, estaba centrada. Una de las características, obviamente, de este tipo de muestras es cuando uno ve, y de las preguntas y también de las tensiones, es quién es más importante, el artista fotógrafo o el artista al cual se está fotografiando. Me parece que esa es una discusión estéril, pero que, por supuesto, este es el relato de John Lennon y sus años en Nueva York en los ojos de Bob Gruen. Esta es una historia de rock. Un músico famoso se muda de país y se instala en una gran ciudad. Un recital a beneficio de la familia de las víctimas de una tragedia lo convoca. Después de la presentación, un grupo de fans esperan su turno para posar junto a él, junto a John, y darle su cámara a alguien para que registre ese momento. El artista, John Lennon, bromea. Siempre nos sacan fotos, pero ¿qué pasa con esa fotografía? Nosotros nunca la vemos. Un joven fotógrafo, ni lerdo ni perezoso, Bob Gruen, al escucharlo respondió: vivo a la vuelta de tu casa, John. Si querés, voy a tu casa, revelo estas fotos y te las mando y te las dejo por abajo de la puerta. Sería miope pensar, y esto un poco es lo que le estaba diciendo antes, que el mundo del rock solo abarca a los músicos y las bandas. Son muchos los personajes que hicieron posible la historia del rock. Pero también que la rueda siga girando. Productores, organizadores de festivales, dueños de salas, musas inspiradoras, discográficas, estudios de grabación, lugares de encuentro, fotógrafos, amigos de los músicos, medios especializados, periodistas, editores y, por supuesto, el público. Algunos integrantes de este universo vivían su rol desde el mismo rock and roll. Es por eso que se convirtieron en celebridades. Esto es un poco lo que les decía antes, ¿no? Es Bob Gruen como una celebridad del rock and roll. Cuando vino a Buenos Aires, la gente hacía cola para que él le firme el catálogo o simplemente un autógrafo. Del Festival de Folk de Newport en el 65, donde empezó sacando fotografías a Bob Dylan, Bob Gruen no paró de crear testimonio de los más importantes protagonistas del rock, generalmente generando lazos de amistad y cotidianeidad con muchos de ellos, lo que le permitió crear un verdadero álbum familiar. Bob Gruen es también una estrella de rock, con todas las connotaciones que se le puede atribuir a esa denominación. Y como a él le gusta llamar, y esto se los contaba antes, como el rock and roll fotógrafo. Para esta muestra en la Sala Cronopio del Centro Cultural Recoleta decidimos poner foco en una sola historia, John Lennon y los años que vivió en la ciudad de Nueva York. Después de la separación de los Beatles, decide dejar su casa en Londres, donde se encontraba acosado por los fans, y en 1971 llega a la Gran Manzana, donde él sentía que podía vivir en tranquilidad y libertad. El final fue obviamente trágico. Ahí vemos el fondo con los negativos que les contaba antes. Unos muy pocos meses antes de componer Imagine, él se fue a Nueva York. La muestra refleja varios aspectos de esa época: amigos, grabaciones, encuentros musicales, fiestas, presentaciones, su vida puertas adentro con Yoko Ono. Yoko Ono omnipresente en esos años, las dificultades por conseguir su residencia durante la presidencia de Nixon, por su activismo político, y un gran cambio a partir del nacimiento de su hijo. John y Yoko lo adoptaron a Bob como parte de su círculo de afectos y lo incluyeron en muchas de sus actividades, salidas, vida diaria y viajes. Tal como cuenta Gruen, podía
ser que la mitad de la noche sonara el teléfono y lo llamara y decir, che, Bob, vamos a ir a tal lugar. Creo fervientemente que también tenía que ver con el cariño que se le tenía, pero también con una especie de necesidad de las estrellas históricas, de los reyes también en su momento, que llevaban a alguien que escriba y que deje testimonio de su paso por esta vida. Los reyes, personas importantes, imagínense la historia del arte, esto sucedía siempre, a través de los retratistas, a través también de los fotógrafos. Hay algo en estas fotos que hacen su esencia inconfundible, el vértigo de su composición, su resolución técnica, la simpleza contundente, la insinuación de los excesos, el exceso como parte de esta categorización de la fotografía y el rock. Los momentos acústicos y sobre todo la elección de priorizar, esto un poco lo que les contaba antes, un momento, aunque tenga que renunciar a la ejecución perfecta de la melodía, porque el rock and roll y el rock es una canción, pero también puede ser una fotografía. Yo creo que una de las características de las fotografías de Bob Gruen es que no solamente fotografían a personas del rock, sino que son rock and roll. Bueno, hay algunas características que funcionan para algunas muestras y no funcionan para otras muestras, ¿ok? No es que yo sea partidario, de solamente una de estas facetas, sino que me parece que esta muestra en particular necesitaba de la escenografía. Hay elementos escenográficos. Uno era la posibilidad de llevar o de traer, mejor dicho, la ciudad de Nueva York, traerla a el Centro Cultural Recoleta, y entonces hicimos una réplica del mosaico que existe en el Central Park y que ustedes lo vieron ahí a las pasadas. En la mitad de la sala hicimos una réplica del mosaico de Imagine, que está en el Central Park, lo llevamos al Centro Cultural Recoleta. La realidad que lo que pasó durante la muestra fue increíble. Eso se transformó en lo mismo que en Nueva York, como en un centro de culto. Teníamos que sacar 2 o 3 veces por día las flores, los papelitos que la gente dejaba ahí como una reunión centro de culto. Por el otro lado, pusimos en términos escenográficos, para esta muestra en particular, la traducción de la canción en castellano, también en forma circular, que le daba sentido a toda la muestra. Por el otro lado, en esta muestra en particular, y por eso digo que todas estas decisiones que son de la curaduría no se tienen por qué repetir. En este caso nos parecía importante que haya música. Nos parecía importante que haya música y por lo tanto había un set acordado con el artista para la ciudad de... ¿Hola? De temas de John Lennon, que se escuchaba. Era una selección de algo así como 12 temas. Bueno, ese es un video explicando justamente esto, seguramente mucho mejor que lo estoy explicando ahora, porque me acuerdo haberlo practicado, pero ahí se ve el reflejo de la imitación del mosaico. Y ahí se ve mejor aún todos los originales, los negativos, en el cual se incluían obviamente las fotos elegidas, pero también las no elegidas. Bueno, ahora la idea, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular sobre esta muestra, pero ya pasaría a la otra muestra. Obviamente que también había textos que iban, digamos, como había un relato de historia, había textos que iban acompañando las distintas
estos distintos años con la explicación de algunas de las fotos emblemáticas, como la de la Estatua de Libertad, como la de la remera de New York City, etcétera, etcétera. Y también momentos como más duros, como la pelea por la legalidad y por que le den la residencia en el gobierno de Nixon, como lo estaba planteando. Vamos ahora a pasar a una muestra que se hizo en la misma sala, un año después, y es una muestra que también nos permite hablar de algunas cosas que son similares, pero también muy distintas. Esta muestra se llamó Early Stones, y es una muestra de un fotógrafo británico, un artista británico, Michael Cooper. Las fotos de Stones jóvenes abarca un periodo de 1962 a 1971, y Michael Cooper, que se suicidó en 1973, para mí es uno de los artistas más emblemáticos de lo que uno podría plantear que es la relación entre la fotografía y el rock. El concepto en esta muestra es, en algún sentido, a diferencia de las otras dos que vamos a mostrar, también era parte de un gran show. Michael Cooper era fotógrafo, pero también diseñador, también artista plástico, un artista multifacético, y él no reflejaba un mundo ajeno a él. Él era parte del mundo del rock con todas sus características, pero con todas sus características. Tanto la vida musical como todo lo que giraba alrededor, con excesos incluidos. Él no reflejaba algo de lo que él no conocía, sino todo lo contrario. Él mostraba parte de lo que significaba su vida. Jonás, contéstame, ¿se está pudiendo ver las imágenes o se están cargando? No, las imágenes las están viendo todos. Tengo el video de YouTube, si querés, todavía estoy esperando el otro video, pero si querés el de YouTube lo puedo subir, o las fotos la están viendo, ¿no? ¿Correcto? Si es correcto, hagan con el dedo así. Correcto, la ven todos, sí. Ah, porque a mí me aparece como que se está cargando, pero se están viendo bien las fotos. Sí, se están viendo perfectamente. Bueno, buenísimo. Si querés, veamos este material, el material de Michael Cooper, nos llega a nosotros gracias al trabajo de su hijo, Adam Cooper, y al trabajo de su esposa, Sylvia Cooper, de la esposa de Adam. Obviamente que él era muy chiquito cuando murió su papá, pero él legó estas fotos. El fotógrafo Michael se las legó especialmente a él en un testamento, y él hizo lo mejor que pueda uno honrar con un testamento así, que es cuidarlo y darlo a conocer. Esta muestra obviamente no se pudo haber hecho sin él, y si querés vemos un video, el video justamente que tenemos el testimonio de Adam Cooper y de Silvia, y creo que hay un testimonio mío, y lo vemos ahí. For a long
so many men, so great. I was around when Jesus Christ had his moment down. Bueno, normalmente yo paso muestras en todo el mundo y esa es más o menos la primera vez yo he preparado con Elio y con Recoleta una muestra tan grande, porque de lugares afuera en Europa y Estados Unidos normalmente las galerías son más chiquititas, tipo espacio para 50, 75 imágenes, pero de idea para Elio y Recoleta es un show magnífico y grande, y hay 250 fotos, más otras cosas, entonces la experiencia para nosotros fue absolutamente fantástica. Uno de los grandes desafíos en términos curatoriales es cómo demostrar o cómo mostrar o cómo compartir la época en la que explotó el color, en que todos soñaban en colores con fotos en blanco y negro. Entonces van a poder ver que muchas de las propuestas están también en la base cromática que le damos de base a las fotos. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay tracks for troubadours who get killed before they reach Bombay. Yo siento que por primera vez en Argentina, que es mi país, y eso lo estaba esperando hace mucho, que se le hiciese realmente un homenaje a Michael y a todo el trabajo que hagan primero y después juntos venimos haciendo con la obra. Es la primera vez que lo siento y no paro de agradecérselo a Elio esto, porque realmente el amor y la pasión que compartimos con él desde que nos encontramos es la primera vez que lo encuentro. La frase de honrar la memoria es continuar con la obra que vos traés y que yo escribí en el texto curatorial, está relacionado con esta idea judeocristiana de vivirán tanto como nosotros porque los recordamos. Y la mejor forma de recordar, o sea, de traer al presente el pasado y hacerlo presente, es honrando con la continuidad. De generación en generación, la continuidad está con la posibilidad en los seres humanos de compartir valores y en los artistas de compartir su obra. Eso es lo que estamos haciendo con Early Stone. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was busting you with the nature of my game. Ah yeah. I watch with glee while you kings and queens fall for decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth. Primero una aclaración, todas las fotos que antes les estaba compartiendo, obviamente que son fotos caseras y que tienen la intención de alguna manera de graficar aquello de lo que estaba hablando y por el otro lado que sirvan de disparador. Para mí esta muestra fue una muestra muy importante porque siempre es fundamental el trabajo en equipo a la hora de generar un concepto. Hay un elemento que no hablé y que es parte de la curaduría y parte del trabajo con los artistas, es lo que es la elección y la decisión de cómo, detengámonos un minuto ahí en estas fotos, si podés, que es, ¿cómo van a estar las fotos impresas? ¿En qué tamaño? ¿En qué sistema? ¿Van enmarcadas o no van enmarcadas? ¿Van con vidrio?
todas estas decisiones no son, como digo, y voy a repetir permanentemente, no son decisiones únicas. Hay veces que se puede hacer de una manera y hay veces que se puede hacer de otra manera. Pero siempre uno se tiene que preguntar, ¿para qué? El tamaño de una fotografía en una muestra está vinculado al espacio y a la forma que uno quiere que se recorra. La puede pifiar, pero no está separado al planteo de diseño de la muestra. Desde lo más básico, que es que si yo quiero que una persona se acerque a la pared y que tenga una relación como de mayor intimidad, voy a generar fotos de menor tamaño, en el cual implique como un acercamiento, y fotos más grandes van a necesitar un tiro mayor, por lo tanto el recorrido va a ser un recorrido no por los márgenes de la sala, sino más separado. Todo esto, más allá de que quizás no vale la pena exactamente explicar cuál era la intención acá, es cada decisión tiene que tener un porqué, siempre tiene que tener un porqué, o por lo menos uno se debe preguntar por qué. El tema, este fondo, este fondo en particular, quería contarlo porque yo tenía la necesidad de hablar de Michael Cooper como un artista multifacético. Todo lo que vemos ahí atrás son diseños que había hecho él. Y me parece que contextualizaban la época. Y por el otro lado, me generaban también la posibilidad de contar a partir, como decía en el video, a partir de lo cromático, este mundo del color. Ese mundo era el mundo, gente, era el mundo de las flores, de los colores. Era todo, o sea, era la explosión del color. La explosión del color. Desde todo punto de vista, inclusive la explosión del color musical, por denominarlo de alguna manera. Y me parece que quizás como diferencia a las otras muestras, había un homenaje particular a esta diversidad del artista y a esta decisión del artista de quitarse la vida muy joven, y tal vez una reflexión acerca, no una reflexión, sí, quizás sí una reflexión que es, o una pregunta es, si este tipo hubiese seguido vivo, todo lo que hubiese hecho, fue el responsable de 2 tapas emblemáticas de la historia del rock y de 2 bandas que teóricamente estaban enfrentadas, y que en su relato y que en la historia lo vemos que no fue así. Fue el artífice de la tapa de Satanic Majesty, de los Rolling, y del Sargento Pepper, de los Beatles. Eso es maravilloso. Eso era algo, con esa información, ¿qué tiene que hacer un curador? ¿Cómo haces para mostrar eso? ¿Cómo haces para poder compartir en esta idea de muestra show, ¿no? Esta de entrar en una época, de ser parte de esa época? ¿Cómo haces, ¿no? ¿Cómo haces para incluir eso? Me parecía que son 2 galardones que no tiene nadie. Y aparte había algo que era muy particular, que tanto los Beatles como los Rolling Stones participaban en la tapa del otro, en forma escondida, pero participaban.
Los Beatles estaban en la de los Rolling y los Rolling estaban en lo de los Beatles. Entonces armamos, ahora podemos seguir con el video en un momento, armamos unas gigantografías en 3D como los modelos antiguos de los estudios de fotografía, que por ejemplo a principios del siglo pasado la gente se sacaba fotos con, por ejemplo, un salvavidas y parecía una escenografía del mar. Bueno, hicimos la réplica de la tapa, de las dos tapas. Bueno, acá vemos un ejemplo, el tiro es medio cercano, ahí se ve bastante bien. Era una escenografía hecha en 3 partes donde la gente se sacaba una foto y era parte de alguna de las tapas. Esto está vinculado con un aspecto también de la curaduría que está relacionada quizás a la producción, que no necesariamente en todas las muestras, pero en esta muestra era importante. Bueno, está y está también obviamente la de los Beatles. Si ven, después si buscan la foto, van a ver en los costados, escondida la foto de los 4 Beatles ahí también. Volvemos, bueno, acá, ahí está, volvemos un minuto sobre esa pared que estaba llena de los diseños. Solamente para los que le importen la parte de producción, les quiero contar que la decisión entonces fue imprimir las fotografías en 71 metros, porque queríamos generar, sabíamos que iba a haber mucha gente viéndola, entonces queríamos generar que la gente no se tenga que acercar, queríamos envolver, y para envolver necesitamos un tamaño determinado, por un tema de costos y por un tema del tiro y de la iluminación, decidimos que se iban a mostrar sin vidrio. Son fotografías impresas en lambda, con un sistema que, si bien es un sistema digital, se imprime en forma de laboratorio, y estaban sobre un soporte, creo que era Sintra, y con un marco que los separaba de la pared, un marco que la separaba de la pared de aproximadamente 2 centímetros. Elio, perdón, un segundo. Ahora Diego Celeste va a compartir el video de Early Stone, ¿sí? Lo va a hacer ella. Ok, perfecto. Perfecto. Vos, de mientras, Jonás, la otra pared, ¿la tenés ahí a mano? La otra pared que habíamos mostrado, la otra. Quiero hablar un minutito. Creo que estamos cerca. No, me parece que era para atrás. Era donde estaba el gran diseño. Eso, ahí. Les quiero contar. Una de las... acá usamos otro recurso. Esta foto es una foto muy, muy famosa. Obviamente los Rollings eran 5 en ese momento. Y se llama 11 manos. Es una foto muy emblemática, que la teníamos en blanco y negro y que utilizamos un recurso de la fotografía antigua, que es la de pintar. Entonces, para generar una imagen vinculada, ¿no? A este grupo en el cual incluían los 5 Stones, pero también la mano, una de las manos de Michael Cooper, por eso se llama 11 manos, eran las 10 de los Stones más él, que era el sexto. Me parecía como simbólico hacer esa presentación en la cual cada una, esa foto está repetida 6 veces, una por cada uno de los 5 Stones y una por la mano
de Michael Cooper era este homenaje al sexto Stone, y también una en la cual figuran todos en color. Esas fotos se imprimieron en papel de algodón y fueron intervenidas por una artista plástica, en el cual reflejó a partir de un negativo que sí se tenía en color, pero con la textura del acrílico, reflejó ese color emblemático de esa fotografía. Bueno, estamos ahí, podemos compartir eso, lo tenemos ahí a mano, o se está compartiendo y yo no lo veo, si no, pasamos a... No, está digo, pasando, lento pero pasando. ¿Se está viendo ahora en este momento? Sí se ve. ¿Y lo ven los demás? Sí, se ve. Bueno, Sí, sí, se ve. ok, yo no lo estaría viendo. Creo que debería ir a la página. A ver. Arriba a la derecha, en la lista de los que estamos conectados, te da la posibilidad de ver la pantalla. Yo de paso, Elio, mientras va mirando esto, como nada, como es muy interesante lo que les voy a decir, porque tal vez muchos se conectaron pensando también en el rock, en lo que es puntualmente fotografía de rock. Les quiero adelantar ahora que ya está confirmada una videoconferencia con Scarlett Page, que es la hija de Jimmy Page, del cantante del guitarrista de Led Zeppelin, y ya están confirmados, de hecho ya hablé con ellos para poder dar testimonio, de Juan C. Gutiérrez de Los Paranoicos, Charly García ya está, David Lebón, Walter Jardino, Botafogo, ya están todos hablando conmigo y haciendo los videos para esa clase especial con Scarlett Page. Esto va a ser el 18 de septiembre. Estén atentos y atentas porque va a haber mucha demanda, obviamente, y ya con tiempo ustedes que están hoy metidos en rock, sepan que, bueno, nada, eso. Así que, bueno, Elio, sigo contigo. Bueno, yo no estoy pudiendo ver el video, pero me imagino que refleja un poco lo que estuvimos viendo. Yo les pido y les suplico que tanto lo de Bob Gruen, pero en especial también de Michael Cooper, en especial, googleenlo. Es un artista maravilloso que en un momento tomó una decisión difícil. Creo que en internet yo no la pude encontrar, obviamente que la tenía y la mostramos en la muestra. Hicimos en muchas muestras nuestras, hacemos una especie de línea de tiempo para contextualizar lo que estamos mostrando en el tiempo que les tocó vivir, y se terminaba con la carta que él le había dejado a su hijo antes de quitarse la vida, en el cual le dejaba el legado de las fotografías que se las habían cuidado hasta que él fue mayor de edad. Sin hacer ningún tipo de apología acerca de las decisiones que cada uno toma, esa carta como fin de la muestra o principio, según cómo la recorría cada uno, generaba algo. Habíamos pensado si esa foto tenía, si esa carta tenía que estar ahí, no. Lo charlamos mucho con Adam. La carta está dirigida a él y decidimos que eso era parte de lo que había que compartir porque era el comienzo que él tuvo para apoderarse y ponderar la foto de su padre a partir de este testimonio, este legado que él le había hecho. Bueno, ahora vamos a pasar a otra muestra. Vamos a pasar a una muestra que van a ver un cambio brutal, que se llama Fun. La muestra se llama Fun
se hizo en el año 2015 en la misma sala. Me parecía interesante mostrarles algunas muestras en el mismo espacio, en el mismo territorio. Un tema para charlar en algún momento es, muchas veces me preguntan cuántas fotografías tiene que tener una serie, cuántas fotografías uno tiene que tener o necesita tener una muestra. Y la verdad que es sumamente variable. Digo, una serie a partir de 13 es una serie, una muestra podría... yo he hecho muchas muestras de fotografías de grandes artistas que tienen 12, 14, 15 fotos. En este caso la de Bob Gruen tenía 120, 250 fotos tenía la de Michael Cooper y casi 300 imágenes tenía la muestra fan de la gran Nora Lezano. Jonás, solamente contame si se está viendo y si estamos viendo algo, o acá me figura como que se está cargando o ya se está viendo. No, se está viendo la muestra, y cuando me digas pongo el video de Nora. ¿Hay un video, el video de YouTube o qué video? No, el video que me mandaste, están... Ok. Y ahora lo que estamos viendo son fotografías. Son las fotos de la muestra. Ok. Es una lástima que yo no lo esté pudiendo ver, porque me encantaría... A ver, un segundito. Me figura como que estás presentando tu pantalla, pero no logro... A la derecha en chat lo vas a ver. El resto lo está viendo bien, ¿no? Es que está... O sea, estoy entrando, pero figura como que se estaría cargando. Puede ser tu conexión. Pero bueno, lo están viendo todos, así que si querés te voy, digamos, relatando un poquito qué se está viendo. En este momento están las personas mirando la muestra, se ve la sala blanca, y bueno, las fotos colgadas, ¿no? No se ve el material. Video. Algunas cuestiones principales sobre esta muestra, a diferencia de otras muestras. Nora Lezano es una artista sumamente importante en la fotografía de nuestro país. Creo que es una artista de talla internacional, una artista consumada que me parece que acá me están, ahora estoy pudiendo ver las imágenes. Me parece que le queda chico el mote de fotógrafa del rock. Ella es una artista que se ha enfocado, que gran parte de su producción artística está vinculada al rock, pero que ha cubierto todos estos ítems que yo nombraba antes de una forma extraordinaria. Por un lado, el tema al vivo; por otro lado, el tema de las fotos de tapa, de difusión, etcétera, etcétera; y por el otro, esto de ser parte de la relación que ella estableció con cada uno o con muchos de los artistas. Esto es lo mágico que tiene a veces este tipo de muestras, que una cosa es cómo se hace el registro de lo público, pero cómo se hace el registro y cómo nosotros podemos ver a través de los ojos de Nora de algo que nunca hubiésemos podido ver. Me parece que ahí hay magia. ¿Dónde hay magia? Hay magia en un vivo también. ¿Por qué? Porque hay imágenes que se escuchan y hay imágenes que no se escuchan. Si uno se puede abstraer de su propio fanatismo por la persona a la cual está viendo y mira las fotografías en términos de producción artística, hay imágenes que están vinculadas desde la imagen fija
a una sonoridad. Y me parece que eso es parte de la magia y de la característica que hace a los artistas. Nora también ha cubierto todas las áreas. Y ella decidió el nombre lo decidió ella en términos de un concepto que es de dónde partió. Ella partió de ser fan, y esto le ha pasado y está en muchas de las historias de los artistas del rock, esta afinidad, este amor, por lo menos en los comienzos de muchos de los grandes artistas internacionales, es por qué se acercaron a hacer eso, porque era la posibilidad de estar en la gira, de estar en el recital, de poder compartir. Y ella no pierde esta idea de que su originalidad viene de este origen, y por eso hay una foto, que es la foto, una primera foto de ella como fan con su mamá yendo a ver a un artista. Me fascina la obra de Nora porque Nora construye el mundo del rock con series propias. No solamente las series vinculadas a estos tres aspectos, sino con series que implican decisiones muy importantes. Una decisión, por ejemplo, es en un recital, ¿dónde apunto la cámara? Claro, uno diría, por supuesto, apunto la cámara al escenario. Bueno, hay muchas de estas obras de Nora que a mí me interesaron desde el principio, que ella apuntaba en el público. Esta sensación, esta sonoridad estaba vinculado también no solamente al producto cultural, sino a quien lo consumía. Creo que eso generaba una esencia sumamente significativa. Por el otro lado, había series que en un momento se pensaron que no iban a entrar, que hay una serie que ahora la vamos a ver, que ella fue creando fotos de lugares que tenían nombres de artistas del rock, pero que eran nombres de negocios, de kioscos, y a mí me parece que ahí había una... se notaba como pocas veces un trabajo tan autoral en este tipo de imágenes. Nora, esa serie, ahora seguramente la vamos a ver más en detalle, ahora veo que estamos empezando el recorrido. Por supuesto que la imagen de fan es esta imagen de un cuarto de un adolescente con los pósters, ¿no? La fotografía del rock como la posibilidad de generar pósters, y me pareció que había que tomar otras decisiones. Esta es una muestra, no es que las otras no lo sean, pero esta era una muestra clásica de fotografía en el cual yo quería priorizar la maravilla de la generación artística que produce Nora, en este caso con los artistas del rock o con los artistas y músicos populares, pero que podrían ser perfectamente otro tipo de personajes, en el cual me parece que esa serie que acabamos de ver al principio son retratos increíbles. Ella tiene un ancho de banda, retratos, vida cotidiana, giras, creaciones, ideas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un artista? ¿Qué es lo que tiene que hacer un artista? Trabaja con una idea previa, tanto sea en la casa del artista, en la casa en un estudio o en un recital.
¿Va y trata de captar o sale a buscar algo que ya sabe que lo quiere lograr? A ver, es como todo, es absolutamente como todo. Son respuestas para algunas cuestiones y que no siempre, y que no siempre son la misma respuesta. Esta es una de las salitas que a mí me parecía significativo porque pusimos en el video algo así como 300 fotos de ella, de Nora, con los distintos artistas, porque me parecía que era importante ver esa relación como parte de ese mismo universo entre ella y los artistas. En un momento Nora estaba media como reacia de poner estas imágenes, porque quizás sentía que podía ser algo vanidoso, o tomarse como algo vanidoso, pero refleja esta cercanía, esta cosa única, que yo decía que tenía muchos de los artistas fotógrafos del rock, de ser parte parte de este mundo y de la construcción y de lo que nos permite, de alguna manera, ver en exclusiva, cuando no somos nosotros, parte real de ese mundo. Ahora vamos a ver unas imágenes muy chiquititas que yo decidí, no sé si se ven ahí al fondo, que son backlight, son fotos muy chiquititas, iluminadas. Esas son la serie que yo hablo de los negocios y los kioscos que tienen nombre de gente del rock, y que es una serie que a mí me fascina de ella. Está Juanes, Bowie, son kioscos, son parrillas, Oasis, hay una pizzería Papo, bueno, ahí Sumo, y le encontramos, es otro de los grandes desafíos charlando con la artista, que es cómo mostrar, cómo entender el mejor sistema expositivo, para ese producto. Porque uno cuando lo ve, podemos detenernos un minuto ahí. Estas son una serie creo que hay 100 fotos ahí. Esto viene con esta idea de que el curador y la producción y el artista pueden trabajar con lo que decía recién, que son sistemas de exhibición. Quizás algunos innovadores y no tradicionales. En este caso había un montón de imágenes que están vinculadas a lo que llamamos como fotos de difusión, que quizás no son las más importantes en términos de autorales, pero que son muy conocidas y que uno podría decir que son los pósters, pero que en la primera selección no los habíamos puesto y después dijimos, no, vamos a mostrarlas como pósters. Entonces mandamos a hacer, yo recordaba que había la Casa del Póster en la calle Corrientes como exhibidores, en los cuales estos tenían como 20 o 30 hojas y fotos de un lado y del otro, y se recorrían los pósters y había un acceso distinto a esa imagen. Había un acceso distinto, uno las podía, de hecho las tenías que tocar porque la dabas vuelta, volvías a un lado, te tenías que relacionar con el otro, porque si vos las movías había alguien que la estaba mirando, obviamente que tenías que girar la cabeza, etc. Bueno, son decisiones tomadas para determinado tipo de necesidades o de cosas que uno quería transmitir. A diferencia del tamaño, más allá de que en esta muestra también había fotografías en gran tamaño, pero era una muestra al estilo Cindy Sherman. Era una muestra que podía haber estado perfectamente en el MoMA, y creo que las fotos necesitaban eso, necesitaban un marco, necesitaban un tamaño más chico, necesitaban un acercamiento, necesitaban estar con vidrios, y ven un diálogo entre lo que armamos, por un lado, las secuencias, ¿no? Otros retratos que necesitaban aire y en otros parte montaje como grandes dameros
en los cuales el damero a veces sirve para poder colocar muchas fotos, pero donde la relación con ese damero es una relación de descubrimiento. ¿Por qué de descubrimiento un damero? Un damero que es, por ejemplo, una pared mandaste 100 fotos, ¿no? Ahora, es imposible ver las 100 fotos pasando. Te tenés que detener, te estamos invitando a que te detengas. Y para verlas bien, tenés que ir como fraccionando la mirada y yendo de un lugar a otro. Y quizás en una sola vez no las ves todas, ¿no? O podés elegir pasar y ver un montón de fotos juntas. Me parece que el tema de fan también recorre otra característica que tiene Nora, que Nora también es coleccionista. Nora tiene un montón de cartas con los artistas, tiene las listas, muchísimas, pero muchísimas listas de los temas de los recitales. Y me parecía que eso, en su condición de artista, pero en esa condición también tan generosa, este es el damero, ¿no? Que vos veías que la primera relación que la gente hacía era acercarse y verlas de abajo, después se separaba, después las volvía a ver. Bueno, la idea era generar distintas aproximaciones, obviamente que las fotos del fondo son fotos más grandes, que queríamos que se vean desde el principio, y acá es una especie de buscando a Wally, ¿no? Un damero en el cual alguien puede creer que no, que al haber tantas fotos no se ve ninguna, pero también es una invitación a un compromiso mayor, que es ir descubriendo también la historia que uno quiere descubrir ahí, ¿no? Está todo, ahí estaba todo, se trataba solamente de poder verlo. Cuando yo digo que era una coleccionista, miren estas fotos, para mí esto es esta parte única, y creo que internacionalmente es única. Ella también coleccionaba y le sacaba fotos a las uñas que les regalaban los artistas. Entonces tenemos las listas de los recitales, las uñas y la documentación que ella intercambiaba con algunos de los artistas. Bueno, terminamos así esta tercera muestra. Hay catálogos online de esta muestra, hay un texto que yo escribí especialmente para la muestra, como en todas las muestras que están disponibles en internet, pero me parece que acá el foco cambió, ¿no? El foco no estaba en los Rolling, el foco no estaba en John Lennon, el foco estaba en cómo un artista muestra el mundo de una fan, pero siendo artista. Aunque el objetivo era estar cerca de eso que a ella le apasionaba, lo logró con creces en el momento de poder tener una cantidad de recursos increíbles. Yo les aconsejo que vean la obra de ella porque tiene un ancho de banda que es increíble. Y bueno, 2 años después, en el año, y con esta muestra vamos a ir cerrando y abrimos algunas preguntas en el caso que lo crean conveniente. Una muestra emblemática, todas estas muestras fueron sumamente masivas. Me refiero a la muestra Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie es una muestra que toma en forma jocosa la serie Los Ángeles de Charlie para hablar de 3 grandes fotógrafas, Andy Cherniavsky, Hilda Lizarazu y Nora Lezano. Acá tomé decisiones parecidas que la muestra de Nora, porque si bien se centraba en el abordaje que estas 3 talentosísimas artistas y fotógrafas habían hecho en momentos distintos de Charlie,
era una muestra de fotografía, ¿ok? Y acá no entró ni una foto que no tenga, que no cumple estos dos requisitos maravillosos que las tienen con creces las tres, que es, no importa la persona a la cual se retrataba, sino que tenía que ser una foto con mayúsculas. El espacio que teníamos para hacer esta muestra era el Palais de Glace. El Palais de Glace era circular, pero tenía un montón de recovecos. Entonces tomé la decisión y la propuesta a los organizadores, que en ese momento era el Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura de la Nación, de cerrar todas las salas alrededor y generar un círculo perfecto, porque yo quería contar una historia que, como la vida misma, podía volver a empezar. Y por el otro lado había 4 columnas en el centro del Palais de Glace, que ustedes las deben conocer, por lo menos los que viven en Buenos Aires. El Palais de Glace era un antiguo lugar de patinaje sobre hielo, que después se convirtió en un centro de exposiciones que ahora se está refaccionando, pero que tiene 4 columnas. Y esas 4 columnas, lo que hicimos fue tapiar las 4 columnas, generamos dentro de ese gran círculo un cuadrado. Esto es parte del diseño de montaje, ¿no? Y adentro una sala más íntima. A ver, en la muestra de Nora, algo importantísimo, detengámonos un segundito acá, Jonás. Hay algo que no... vieron que yo repito mucho que no son premisas, sino que son decisiones para cada una de las cosas. De la misma forma que creíamos que en las 2 primeras muestras que le conté, la música era importante, en la muestra de Nora, en Fan, entendíamos que no tenía que haber muestra. No tenía que haber música. Era tanto el sonido que producía esas imágenes de Nora que nos parecía que iba a estorbar. Acá sí volvimos a la idea, por lo menos en determinado momento, en determinado lugar de la música, pero más sectorizado. Pero también, igual que Nora, se trataba de una muestra de fotografía de 3, no testigos del rock, de 3 artistas del carajo que se centraron en algún momento en Charly García y en momentos distintos, pero que también podrían dar cátedra de lo que es el retrato, por ejemplo, el retrato fotográfico. Sigamos avanzando. Entonces, el estadio propuesto es un estadio no general. Había 2 posibilidades: o lo hacíamos temporal, si el recorrido lo hacíamos temporal, o si lo hacíamos temporal, lo que iba a dar es que había una época que era de Hilda, una época que era de Andy y una época que era de Nora. Y a mí me parecía que lo rico de trabajar con las 3 es que haya diálogo entre las obras de las 3. Por lo tanto, lo que quedó como temporal era el círculo, era este círculo, pero la idea fue justamente generar un diálogo. Ahí se están viendo un poco de los machetes míos, como en una muestra con tantas imágenes, hay veces que uno llega con 20 o 30 obras a una sala y genera el diseño ahí. Obviamente que estaba todo prediseñado, estos son los diseños. Yo trabajaba con fotos muy chiquititas, para ir armando los distintos diálogos, y toda la muestra, todo ese gran círculo, de alguna manera
es un gran diálogo entre las tres artistas, entre tres formas de encarar o de aproximarse a un ícono del rock, pero también que permitieron generar eh, generar el ámbito en el cual uno crea que se podía sentir el espíritu que ellas transmitían de lo que vivían en la casa de Charlie o en otros lugares con Charlie. Entonces, este tema, llamémoslo psicodélico, aunque no era psicodélico, quisimos que esté reflejado. No de, y después hay algunas decisiones que a veces con el tiempo, a veces no son... detengamos un minuto acá. Quizás yo hoy a la distancia me las critico. Por ejemplo, ahora vamos a ver un lugar en este cuadrado donde nos servía para generar mayor cantidad expositiva. Adentro hay un lugar en el cual sí o sí queríamos poner flúor. Perdón, no flúor, la iluminación se me fue el nombre, pero ahora me voy a acordar, ¿cómo se llama esto, Jonás? Los tubos. ¿Los tubos LED? No, los neones, acá, Silvia, gracias, Silvia. Neón, el neón. Parte del mundo de Charlie lo queríamos expresar con neón. Entonces, adentro de la sala pusimos unos neones que cerraban muy bien. Los neones que pusimos afuera, en esta parte, si bien en su momento como fue muy elogiado porque generaba un clima, yo creo que atentó en determinado momento con la exhibición de las fotos. Esto lo digo hoy, cuando lo estoy volviendo a ver, quizás hoy dejaría el neón adentro y no afuera, más allá de que todo el mundo le sacaba fotos a los neones y que les encantaba cómo el neón reflejaba la foto. Hoy siento que eso era una intervención quizás no tan deseada. La idea era esto de la circularidad, de que uno podía recorrerla y volver a recorrer, recorrerla y volver a recorrer y encontrarse una y otra vez con los distintos Charlies García y con todos al mismo tiempo. Bueno, fue un placer trabajar directamente con Andy, obviamente con Nora y con Hilda. Andy Cherniavsky, creo que todos la conocen, si no la conocen, googleenla, es una artista, ahora sacó un libro, compren ese libro sobre los 80, tiene una testigo necesaria y fundamental de esa época, pero también una de las mejores fotógrafos de nuestro país. Uno de los efectos colaterales buenos de esta pandemia es que Hilda, que obviamente tenía esta condición de música y fotógrafa, ahí está el texto curatorial que está en internet, esta decía que en la pandemia algo muy bueno, de las pocas cosas buenas de la pandemia, es que hizo que Hilda se vuelva a juntar con su archivo y empezar a seleccionar y a poner en valor esas fotos maravillosas que ella tiene, no solamente de Charlie, sino del mundo del rock. Así que próximamente yo estoy seguro que nos vamos a encontrar con una muestra de Hilda maravillosa. Me parece, hay algunas cosas acá que yo rescaté de las tres fotógrafos. Acá está la parte del neón de Charlie, de Say No More, digamos, de como, más, entre comillas, como el reviente expresado
también cromáticamente en la decisión de cómo tenían que ir pintadas las paredes. Obviamente que el brazalete, nosotros reflejamos de alguna forma el famoso brazalete de Charlie con el rojo y el negro, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el diseño, que no me acuerdo el diseñador gráfico, pero que también acompañó la muestra, esto de generar los ángeles de Charlie, ¿no? Esta idea de generar el bigote como si fuesen alas de ángeles, fueron también uno de los íconos de la muestra. Bueno, me parece que quise de alguna manera reflejar estas muestras, pero más allá de reflejar las muestras, las decisiones y este universo que yo entiendo y estas características que tienen los fotógrafos del rock, y no quiero, de verdad que no quiero bajo ningún aspecto entender que solamente esto, primero que hay muchísimos artistas más que se han dedicado al rock. Si les interesa Charly García, por favor vean también la obra de Maxi Vernaza, pero también hay grandes fotógrafos que se han abordado temas del rock o de la música y que no son necesariamente parte de ese mundo. Elio, Maxi Vernaza está acá, está en la sala, ¿eh? Ah, bueno, yo no puedo ver quién está porque lo estoy viendo, pero Maxi tiene una serie fantástica de Charly que me parece, digamos, estas cosas son como partecitas o disparadores. Yo los invito a que vean dos muestras de él, una muestra que está en internet que se llama 11 y la de Charly, que es fundamental. Y ahora estaba pensando, después si querés subirlo, Maxi, por favor, sería un honor. Me parece, esto que yo estaba diciendo, no siempre hay que ser parte. Yo hice una muestra con uno de los artistas fotógrafos que más admiro, que se llama Silvio Fabricant. Silvio Fabricant es uno de los retratistas más importantes que tiene nuestro país, y hizo una muestra de él sobre la movida tropical. Él en un momento empezó a hacer las fotos de las grandes estrellas de la movida tropical y hizo las tapas de cientos de discos. Obviamente que él no era parte de ese universo, pero lo interpretó como nunca, como nadie. A mi gusto, hicimos una muestra muy importante en el Centro Cultural Recoleta también, que se llamaba Movida y Tropical, creo. Pero eso es un ejemplo para entender de que no necesariamente las expresiones que hoy conté, que tienen estas características, se repiten. La foto emblemática de Gilda es de Silvio Fabricant, bueno, entre otras fotos que seguramente ustedes van a reconocer. Bueno, espero que este capítulo les haya sido interesante y estoy obviamente abierto a preguntas. Soy todo tuyo, Jonás. Lo que vos quieras, hacemos. Acá estamos, bueno, gracias por estar. Acá hay una pregunta, por ahora veo una sola, ¿sí? Quedaron todos como impactados, ¿no? Escuchando, además es genial, porque no tengo que ayudarte a que hables porque lo decís perfecto, lo vas llevando genial. Una pregunta es, ¿por qué en estas muestras, tantas fotos y juntas, en el caso de la AMIA, fueron muchas menos? ¿Cuál es el criterio? El criterio es el criterio de pensar cada una de las muestras como si fuese un universo nuevo. Digo, me parece que el curador se tiene que despejar de sus manías, ¿no? Porque hay curadores que curamos, que hacemos muestras con mucha separación, y hay otros que hacemos con fotos muy juntas, como para decirlo en chiquitito. Ahora, eso tiene que responder a un porqué, ¿no? Yo he hecho muestras de fotografías con muy pocas fotografías, porque nos parecía que era lo que se necesitaba. En este caso, más allá de la gran cantidad, nos parecía, y por la característica de la convocatoria como parte de un festival y que sabíamos que era masivo, nos parecía que
esta idea de la cantidad de imágenes ayudaba al relato. Yo algo comenté también de cómo funciona el damero en términos también de participación. Bueno, son comportamientos, los diseños de montaje responden a comportamientos que uno quiere condicionar en el mejor sentido un recorrido. ¿Ok? Si yo en la muestra de Julio Menajovsky, la obra también iba acompañada de un texto, y yo quería que la gente lo lea, bueno, tenía que generar, primero, separación, y segundo, tenía que tener un límite, porque era imposible tener esa cantidad de fotos. De hecho, la muestra de Julio tiene 19 fotos del atentado, 19 fotos de los familiares o uniones que se dieron a partir del 18 de julio del 94, y los textos que acompañaban a las fotografías que eran parte de la obra. ¿Okay? Perfecto. Lo que vamos a hacer es, como somos 60, quedamos, es un dito número, pero tampoco somos tantos, abran los micrófonos quienes quieran preguntar, los que quieren escribir por pudor, por vergüenza, pueden escribir texto, acuérdense de poner pregunta en mayúscula, pero los que quieren abrir el micrófono y hacer la pregunta oralmente, lo pueden hacer. A medida que abren los micrófonos yo puedo verlo, y les digo, nada, les doy el espacio para que pregunten si tienen alguna duda o pregunta para Elio. ¿Alguna pregunta? Mucha vergüenza. Viene. Ahí estamos. A ver, Patricia, ¿querés preguntar algo? Vos, a ver, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Quién se anima? Bueno, me parece que uno de los factores fundamentales también es el tema del presupuesto, ¿no? Y en este caso, bueno, ha dispuesto de ello. Digo, muchas veces también es algo que acota por ahí el criterio del curador. No sé si le ha pasado en algunas situaciones de no poder haber hecho lo que quería por una cuestión presupuestaria. Gracias. Excelente la pregunta, les pido disculpas. Nunca hablé tanto tiempo seguido, entonces me estaba hidratando un poco y estaba comiendo unas pasas de uva, pero por supuesto que sí. El tema del presupuesto, a ver, y ustedes eligieron una rama del arte que es carísima. Es carísima poder producir una muestra de fotografía. Digo, si uno quiere hacer una muestra de 20 copias enmarcadas en 50, 70, es una fortuna hoy. Ahora, por supuesto que uno tiene que vender espejitos de colores, pero los tiene que entregar. Entonces, el presupuesto es parte del limitante del universo. De la misma forma que parte del universo es la sala que me toca, bueno, el presupuesto es parte de ese universo y uno decide, ¿ok? Yo, por ejemplo, en las primeras dos muestras que vimos, yo decidí ganar en tamaño y no enmarcar. Hice solamente fotografía montada sobre cintra y un marco separador de la pared, pero sabía que era imposible en ese tamaño enmarcar y ponerle vidrio. Era imposible. Entonces, obvio que el tema del presupuesto es... Ahora, me parece que el presupuesto es un recurso, es una herramienta. Ahora, uno, igual que un artista, tiene que tener en cuenta las herramientas que tiene. Vos cuando estás sacando fotos tenés eso, tenés las herramientas que llevaste, o las que creíste que ibas a usar, o las que tenés, porque son tu propiedad. Ahora, uno se puede lamentar porque no trajo otra cámara, otro lente, etc. Bueno, uno tiene que hacer con el presupuesto y nunca hay que echarle la culpa al presupuesto. Uno puede decidir no hacer una muestra, pero si la hace, se hace cargo del presupuesto. Y está prohibido decir, bueno, con el presupuesto que me dieron, ¿qué quiere que haga? Prohibido. Podés elegir hacerla o podés elegir no hacerla, ¿ok? Pero una vez que sos vos el que está ahí para el aplauso
y también para la crítica mala, digamos. Bien, ¿Te ha bien. pasado así de hacer de bajo presupuesto? ¿Cómo? ¿Pero te ha pasado de hacer así con un bajo presupuesto que lo has sentido por ahí? Por supuesto. Y el tema es no hacer sentir la falta, generarle un concepto. A ver, no se puede inventar, no se puede hacer magia siempre, pero de repente he hecho muestras de fotografía generando sistemas expositivos muy económicos, como por ejemplo, montar sobre la misma pared, ¿no? Con ganchos, no sé cómo se llaman los ganchos, los abrocha, bueno, Las manitos. con las manitos, y le generamos un concepto a partir de eso. Hay una especie de chicles de 3M que se usan, ahora se consiguen acá en Buenos Aires, antes no se conseguían, que permiten que lo puedas pegar en la pared, casi como si... a ver, hay 1000 recursos, el tema es generarle un sentido y un concepto, hemos hecho muestras de todos los presupuestos. Obvio que no se puede, a ver, se puede hacer algo con bajo presupuesto, pero no se puede hacer con presupuesto cero. Y a veces, cuando alguien te dice, tenés hoy 100 pesos, no sé, no quiero decir un número, a veces ese monto puede ser presupuesto cero. Y ahí uno tiene que decir, mirá, yo puedo ser creativo, yo puedo hacer magia, ahora, lo que no puedo hacer es una mala muestra. ¿Ok? Entonces, ¿se puede hacer con bajos presupuestos? Sí. Pero no se puede hacer milagros. Magia sí, milagros no. Elio, dos cositas. Ahí veo que quien tiene el micrófono abierto, creo que quieren, podemos preguntar. Por ahora veo a Celeste que quiere hacer alguna pregunta. Pero anteriormente el que hizo una pregunta es Maxi Bernaza. Mirá, voy a destacar dos cosas. Uno, que está, preguntando como si fuese uno más. Y Maxi Bernaza es el fotógrafo de Charly García. O sea, es decir, la humildad de Maxi es única, ¿sí? No sé si Maxi querés hacer la pregunta. Acá pregunta Maxi, dice, ¿cómo hace para enfrentar el material en crudo? Que me imagino que deben ser muchísimos para hacer estas muestras. Te pregunta Maxi Bernaza, ¿sí? Bueno, Maxi, por favor, después ponele voz, te queremos escuchar. Bueno, con Maxi atravesamos ya este proceso con él. La verdad que lo quiero mucho, es un artista del carajo y también es un amigo. Esto es una de las cosas buenas de este oficio de la curaduría, donde la curaduría también, igual que el fotógrafo con el artista de rock, los curadores a veces establecemos ciertos vínculos creativos que son provechosos, por lo menos para mí. ¿Cómo uno enfrenta la cantidad de imágenes con un solo criterio que es, en el caso nuestro, no en el fotógrafo, en el caso nuestro es buscar las mejores fotos? Con tu criterio buscar las mejores fotos y abstraerte, en este caso de que son personalidades, abstraerte de quién es el fotografiado, ¿ok? Me ha pasado, pero no elegiste ninguna de estas, pero y elegiste de este que no es nadie. Estoy exagerando. Pero esta era una excelente foto. Pero bueno, tenemos que elegir de este porque de este no hay otra ahora, uno lo enfrenta en principio, después hay negociaciones, en el mejor de los sentidos, negociaciones en términos de diálogo. Pero uno se enfrenta con las mejores fotos que puedan expresar en términos de lo que uno entiende que es la creación artística fotográfica, las mejores expresiones. Perfecto, bien. Acá pregunta Miriam de Seyman, bueno, ¿cómo se manejan las muestras itinerantes o viajeras? Bueno, las muestras itinerantes, eso es, bueno, todas estas muestras de alguna manera, todas estas muestras han sido itinerantes. Uno de los criterios a nivel presupuestario, si uno sabe que va a ser una
una muestra itinerante, les voy a dar algo que es casi matemático. Del presupuesto que ustedes tienen, el 30% es el embalaje que ustedes tienen que acondicionar para que esa muestra tenga una vida útil entre 1 y 2 años. ¿Ok? Si uno sabe que es una muestra que va a ser itinerante, tiene que dedicarle parte del presupuesto a, primero, a pensar dónde va a ser, y si va a ser en la Argentina o va a ser en el exterior. ¿Ok? Ahora, si es en Argentina, el embalaje de cómo va a viajar esa muestra es fundamental. Y generalmente es entre el 20 y el 30% del presupuesto. ¿Es una locura? Es una locura. Después, otras experiencias. Por ejemplo, en términos de fotografía, para las muestras internacionales, a mí me pasó con la muestra de julio. Muchas muestras de las que llevamos afuera siempre las llevábamos producidas desde acá. En París y en Nueva York hicimos por primera vez, y también tenía que ver con un tema de costos, hicimos la producción integral tanto en Nueva York como en París. Eso fue una experiencia importante. En Nueva York lo hicimos al 100%, en París hicimos un mix entre obra que llevábamos de acá, las impresiones las llevamos de acá y las montamos allá, y en el caso de en Nueva York hicimos todo, tanto montaje como impresión. Es un capítulo de nuestras charlas, va a ser la producción de muestras vinculadas a los soportes, etcétera, etcétera. Pudimos imprimir en aluminio en Nueva York. Bueno, ese es otro capítulo. Genial. Acá hay una pregunta que no creo que la respondas, que me causó gracia, pero bueno, dice, ¿llegaste a fotografiar a Los Redondos? ¿Es verdad que era muy difícil y complicado fotografiarlos? Elio no es fotógrafo. Sí, es más, soy malo como fotógrafo. Ustedes ya lo vieron, las fotos que compartí son fotos... pero hay varias fotos de los Redondos, y hay leyendas como de todos los artistas. Pero hay muy buenas fotos de Los Redondos. Bien. Acá pregunta Rodolfo Domínguez, me pasa que me resulta molesto que las fotografías tengan vidrio por delante. ¿Es alguna decisión especial por las que usan vidrio? Bueno, eso tiene que ver con algunos estándares internacionales e históricos. La fotografía tradicional, la fotografía se presenta con vidrio, nunca usar antirreflex, etc. Hoy hay otros elementos que el 20-30% hoy de algunas fotografías se imprimen directamente sobre aluminio, con la misma calidad que se puede imprimir y con la misma durabilidad que si lo cubrimos con vidrio, pero que imprimiendo sobre papel de algodón. La fotografía generalmente, obviamente esto va en gustos, pero hay una categorización de una muestra con vidrio, es una muestra más cuidada, es una muestra es una muestra como, no sé si usar la palabra importante, pero es una muestra más cuidada, ¿ok? No van a ver ninguna muestra de ningún fotógrafo importante del mundo sin... a ver, hay ejemplos, ¿ok? Pero sin marco y vidrio. Pero eso es un convenio. Yo particularmente prefiero el vidrio que la foto montada sobre cinta, pero entiendo de que es una convención y entiendo que es un gusto particular. Perfecto. Dos cositas. Yo, acá estoy recibiendo un montón de mensajes personales por el tema de la videoconferencia de Scarlett Page. Yo la voy a anunciar esta por mi Instagram antes de mandar el correo, digamos, masivo.
nada, dejo ahí mi Instagram para que me sigan ahí, pues la voy a lanzar por Instagram, ¿sí? Acá hay una pregunta que dice, para inspirarte a hacer la muestra, ¿considerás primero el espacio como el que vas a contar con las fotografías? ¿Es previo? La decisión del espacio es importante para inspirarte a hacer la muestra. ¿Considerás primero el espacio con el que contás? A ver, la verdad que a veces uno empieza a pensar en que tiene ganas de trabajar con un artista y empieza a ver obra del artista y no sabe dónde se va a mostrar. Y a veces primero está el lugar o está paralelamente el lugar y el artista. A ver, el lugar está vinculado al diseño de montaje, ¿ok? Y la única vinculación sobre la selección es en términos de cantidad, ¿ok? Pero no sé, de repente hay un artista que a mí me fascina, que es un gran fotógrafo que se llama Silvio Sucheri, que estoy viendo todo el archivo que tiene él, que es maravilloso, que es increíble, y yo estoy pensando en una muestra. No sabemos ni dónde se va a hacer. Digo, yo creo que de las que vi ya debo tener 500 fotos solamente que podría decir que son fundamentales. Obviamente que te va a condicionar el espacio. Pero una vez que uno tiene el espacio, no solamente el tema de la cantidad, sino el tema de proponer algo. O sea, el curador, el que hace el diseño de montaje, lo que tiene que hacer es conducir, ¿ok? Y si la decisión es que sea libre, bueno, también, pero digo, el diseño de montaje es el recorrido que la gente va a hacer prioritariamente y la forma que se va a enfrentar con la foto. Jonás, yo creo que estamos llegando ahí al final. No te escucho, ¿eh? Perdón. Que Silvio estuvo y hago 2 o 3 preguntas ya para cerrar. Ya estamos 9, estamos para cerrar, pero acá dice algunos comentarios ya, ¿sí? Disparo creativo, a ver, acá dice, yo trabajé con Los Redondos y sí, es muy difícil sacarle fotos, en los ensayos pude sacar sin flash para no molestar. No dejaban entrar con cámaras y solo pude sacarme con el manager Poli año 91. Después Mario pregunta las muestras que no son itinerantes, ¿qué se hace posteriormente con el material? ¿Qué hacemos con las muestras cuando se terminan? Bueno, esa es la última que hacemos, la de Mario, ¿sí? Ok. Ahí, bueno, primero, ahí acabo de aprender de ver los mensajes, agradezco muchos de los mensajes. A ver, las muestras son las obras de los artistas, ¿ok? Yo en general me ocupo de muestras institucionales y obviamente que no participo de la parte comercial, pero estas son obras que una vez que se termina una muestra es el patrimonio del artista, que después las venderá como se vende un cuadro, como se vende cualquier tipo de obra, ¿no? O sea, termina, digamos, en el caso de las muestras que nosotros hicimos, siempre fue, las obras se las quedaron los artistas, digamos. O sea, las obras son de los artistas, sean fotógrafos, sean fotografía o cuadro. Bien. Bueno, yo creo que, nada, si quedan preguntas quedarán para la próxima. Recuerden que Helio va a tener 3 ciclos más, que ahora vamos a mandar las preguntas, los temarios en breve. Estén atentos que, nada, que esto de la cuarentena, la pandemia, lo que nos genera dentro de las cosas malas y las cosas buenas es que tipos como Helio, que están siempre ocupados a 1000 y corriendo, yo también soy uno de esos, podemos hacer esto porque estamos, la oficina es casa es la oficina, y nos gusta, así que aprovechen todo lo que nos puede enseñar Helio, que es realmente, nada, yo les puse ahí el currículum, es un tipo grosso, lo que pasa es que habla como humilde, es humilde, igual que Maxi Bernaza que está ahí, digo, saludando, felicitando, son tipos muy, muy grosos de verdad. En lo que es fotografía, son referentes de la fotografía argentina, él como curador, Maxi como fotógrafo, que si bien estuvo en una videoconferencia, podemos armar otra, ¿sí? Con Maxi, puede ser una Helio Maxi, ¿sí? Cool. Y bueno, y después para responder, acá los que me preguntan por Facebook, sí, pero yo primero, unos días antes de lanzarlo,
oficialmente lo de Scarlett Page, junto a Lebón, Charly García, Juanse, bueno, son 7 músicos que están participando de esta videoconferencia. Lo voy a tirar unos días antes en mi Instagram, para el que está más cercano, porque después yo calculo que la demanda va a ser muy grande, ¿sí? Y no vamos a entrar todos en una sala. Por eso lo hago por Instagram, con los que están más cerca, calculo que me siguen todos los que están acá. Así que, bueno, después también será por Facebook también, ¿sí? Así que, bueno, ¿querés hacer un cierre, Elio? Solamente agradecerle, la verdad que yo pensé que íbamos a ser 15 personas, 20. Creo que tuvimos, bueno, ya somos 46, que para mí es un súper número, maravilloso. Y fuimos muchos más. Es difícil, tanto para mí como para ustedes. 2 horas me parece que hay que prestar atención. La idea básica es compartir parte del conocimiento que uno fue adquiriendo y socializarlo. Estoy abierto, me escriben por Instagram, por Facebook, por lo que quieran, y me parece que ya se terminó la época de no compartir datos y contactos. A mí me gusta poder compartir, de la misma forma que fueron muy generosos conmigo, tratar de ser generoso también con los contenidos. Si tienen dudas sobre producción, sobre lugares para imprimir, sobre distintas posibilidades, bueno, quizás una de las charlas tenga que ver con eso, con datos, pero me parece que hay muchas herramientas que nos puede generar también para, en función de los recursos que uno tenga, poder hacer una muy buena muestra, o por lo menos una muestra que dé cuenta del trabajo de cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias y gracias. Abrimos micrófono y un aplauso a Elio, que la verdad que te pasaste, ¿eh? Gracias. Gracias.